tardes. Muchísimas gracias a todos los medios escritos, oral y televisivo que han respondido a esta convocatoria de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes en oportunidad de la disertación que nos brindará en minutos más acá en el salón principal del Club de Regatas Corrientes, el doctor Agustín Salvia. Agradecer también el acompañamiento y la idea del concejal de la capital, el doctor Emilio Lanari, quien en oportunidad de estar en Buenos Aires tomó contacto con el doctor Salvia, le interesó sobre la idea de venir a la provincia de Corrientes y que, bueno, gustosamente la ha aceptado. Así que con esto abrimos la conferencia. Queremos que ustedes aprovechen este tiempo la pregunta que quieran formular al doctor antes de iniciar dentro de pocos minutos también nuestra disertación principal. Salvia, mi nombre es Roberto Obregón, de Cablevisión y de Radio Mitre. Quería preguntarle si es una ecuación inversamente proporcional el alto nivel de pobreza que existe en la Argentina con el nivel de corrupción que existe en el país. ¿Tiene algo que ver? ¿O estoy equivocado? A ver, la explicación de las pobrezas en la Argentina, la pobreza estructural en particular, tiene múltiples factores. Sin duda, el clima político institucional y por lo tanto qué tanto la clase política y la clase dirigente en general se comprometen con un proyecto de desarrollo del país y de inclusión social, y cuánto efectivamente usan los bienes públicos y los recursos públicos para tal efecto, tiene una influencia crucial. La corrupción en sí mismo no afecta tanto el problema de la pobreza. El problema de la corrupción es que en realidad encripta dentro del Estado a clases dirigentes, encripta dentro del mercado a clases empresarias muy concentradas en garantizar sus propios intereses pecuniarios, personales o profesionales. Y olvida que el Estado es una herramienta de la sociedad justamente para la promoción del desarrollo y la inclusión de todos. Entonces, creo que la corrupción es un emergente, más que la causa de la pobreza, es un emergente de una sociedad subdesarrollada que no ha logrado construir un sistema político, un sistema institucional, capaz justamente de vigilar y pedir cuentas, reclamar cuentas a sus dirigentes políticos y a sus dirigentes económicos. En ese sentido, creo que explican ambas, es decir, se explican ambas por justamente tanto la corrupción como la pobreza, por esta debilidad político-institucional del Estado. Eso no quita que no haya un hecho éticamente reprobable y por lo tanto indigno, el hecho de que uno pueda encontrar que ciertos dirigentes políticos económicos han logrado desarrollar sus propios capitales, su propio patrimonio en forma extraordinaria durante unos pocos años en la labor pública. Es por supuesto repudiable, pero esto no explica la pobreza. Esto lo que explica es la debilidad del sistema político y también del sistema social, de la sociedad misma, para justamente no comprar espejitos de colores y estar vigilando y reclamando a sus clases dirigentes un desempeño adecuado y responsable en la labor pública. Salvia, mi nombre es Sebastián Osado, del Móvil 5. Bueno, uno de los fundamentales de la nueva etapa de gobierno ha sido pobreza cero. Se han tomado medidas. ¿Está viendo el observatorio? ¿Ha crecido o no en estos tiempos según las medidas que se han tomado? Yo creo que un proyecto de pobreza cero no puede concretarse ni en 9 meses de gobierno ni en 4 años de gobierno. Y creo que tampoco durante 4 o 8 años de gobierno. Creo que corresponde a la política de Estado. Y si uno tuviese que evaluar, si primero evalúa lo que ha ocurrido durante este primer año, menos del primer año de gobierno, obviamente una parte de la biblioteca dice que ha sido políticas de ajuste insensibles y una parte de la biblioteca dice que han sido políticas de blanqueo o normalización de la situación. En cualquier caso, ajuste o normalización de la burbuja que teníamos en diciembre del año pasado, el efecto ha sido un proceso recesivo, inflacionario inicialmente, a partir de la devaluación, un descontrol por parte de los precios sin regulación por parte del Estado de esos precios a nivel
de cómo se manejó el sector empresario en esta línea. Una recesión que aumentó el subempleo o el desempleo no solo en el sector formal, sino sobre todo en el sector informal, y medidas compensatorias por parte del gobierno con la ampliación de los programas sociales y las políticas sociales que paliaron en parte lo que significó sin duda el aumento de la pobreza durante estos meses. Un aumento de la pobreza por ingresos, no necesariamente en otras dimensiones, y que tuvo como principal víctima no necesariamente ya los sectores pobres, que vieron en parte compensada su situación por los programas sociales y los aumentos por ley o por decreto de salarios familiares, de jubilaciones y pensiones, de asignaciones familiares, de tarifas sociales, de descuento del IVA, todas medidas compensatorias, sino fundamentalmente un sector informal, no beneficiario de los programas sociales, tampoco beneficiario de los sistemas previsionales tradicionales o de los sistemas de regulación laboral, es decir, fuera de convenio, asalariados del sector precario microempresario informal o cuentapropias, que no tienen o no han tenido ningún vínculo con la seguridad social, han sido fundamentalmente los más afectados. Ellos no tienen tarifa social, ellos no han tenido compensaciones ni aumentos vinculados a los salarios y las remuneraciones, ellos no han tenido el descuento del IVA u otras promociones sociales, lo cual sin duda aumentó la pobreza. Ahora, en perspectiva, no es posible pensar la pobreza cero en este año, y creo que es un proyecto de mediano y largo plazo, como dije, de política de Estado, en donde la pobreza tal vez haya que transformarla en indicadores concretos, que son a veces mucho más prioritarios: hambre cero, adecuada acceso a una educación de calidad, acceso a salud de calidad, acceso a una vivienda digna. Efectivamente son indicadores de logros y funcionamientos sociales de una sociedad, y que serán los verdaderos indicadores que debemos poner a prueba para evaluar cuánto este gobierno o los que le sucedan logran justamente este cometido. Creo que el valor de haber planteado este gobierno el tema de la pobreza cero es haberlo puesto como agenda, como tema de agenda. Un tema de agenda que por lo tanto es monitoreable, evaluable y por lo tanto reclamable, y que en vez de ocultarlo como hacía el anterior gobierno, ha puesto a un instituto de estadísticas a medirlo, y efectivamente muestra que al menos un tercio de la sociedad se encuentra en situaciones de vulnerabilidad o precariedad por ingresos. Bueno, todo esto creo que son señales positivas, pero también los desafíos son enormes, y sin duda, si uno tuviese que evaluar estos 9 meses, uno podría decir que no nos ha ido muy bien. En realidad que ha aumentado la pobreza sin duda durante este periodo de estancamiento, recesión e inflación. Sabía Darío Romero de Radio Sudamericana, si del observatorio se visualiza la provincia de Corrientes, en caso de visualizarlo, ¿cuál es su opinión de cómo estamos nosotros? A ver, nosotros no tomamos medidas de Corrientes, no tenemos estadísticamente, si nuestra muestra está distribuida en todas las áreas urbanas del país y no hay una medida de Corrientes. Tomamos, sí, algunos puntos en Corrientes, Resistencia, Goya, Paraná, Posadas, lo cual nos permite predicar sobre el NEA, sobre la región del NEA. Y sobre la región del NEA sí tenemos un diagnóstico que es una de las regiones más pobres del país. Junto con el NOA y el conurbano constituyen las áreas y las regiones de mayor pobreza estructural, de mayor marginalidad social, no solo urbana sino también rural, y en donde los lazos institucionales en la construcción de un proyecto de país todavía son débiles, propios de una sociedad que no ha madurado en términos de su institucionalidad democrática y política. Ahora bien, creo que también estos desafíos son los que hoy tienen la agenda de la región, es decir, cómo hacer más transparente y más plena la democracia participativa de la sociedad, cómo crear opinión pública para que evalúe y monitoree la labor de los gobiernos, cómo efectivamente discutir proyectos regionales, provinciales o locales, proyectos de desarrollo. Creo que son los temas que está demandando la sociedad en esta nueva etapa, en esta transición política que a nivel nacional tenemos, y que creo que también involucra a estas regiones. Y yo percibo que el NEA, con mayor atraso que otras,
en algunas provincias está efectivamente transitando un proceso de transformación y modernización en el sentido apuntado. Ahora, esto creo que no habría que esperar que los dirigentes políticos o sociales lleven adelante esta tarea. Creo que es tarea fundamentalmente de la opinión pública y de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, entre otros, justamente velar por que este proceso avance y se desarrolle más plenamente, pidiendo transparencia, claridad, cumplimiento de objetivos y efectivamente que haya honestidad en la labor pública y que el conjunto de las dirigencias puedan efectivamente encontrarse y encontrar un espacio de diálogo para llevar adelante no políticas electorales para las próximas elecciones o para la próxima coyuntura económica, que seguramente va a ser favorable, sino pensar política de Estado, cómo desarrollamos esta región atrasada y pobre que tiene el país y la incluimos no solo al país sino a la región latinoamericana como un programa de desarrollo. Creo que el desafío es importante, pero ojalá lo pueda instalar la dirigencia política, pero la dirigencia política lo va a instalar en tanto una sociedad se lo reclame. Julián de Roberta Aldira, hay riqueza, hay pobreza porque la riqueza no existen los recursos, hay que generarlos o están mal distribuidos. No, hay una mala distribución de los recursos, porque la riqueza de este país tiene una riqueza enorme, no solo en recursos naturales, sino también en capital humano, y incluso en experiencias profesionales y en recursos vinculados al desarrollo industrial y tecnológico. Obviamente que todo puede ser mejorable, pero el mayor problema que tenemos es no solo la distribución del ingreso, porque uno podría decir, bueno, miren, con todos los programas sociales que hemos venido teniendo durante estos años, efectivamente 30%, 32% de los hogares urbanos en Argentina están asistidos por un programa social, ¿no? ¿Qué estado de bienestar tenemos, ¿no? Sin embargo, esa misma cantidad de gente es pobre, ¿no? Porque esos programas no garantizan justamente la salida de la pobreza. Esos programas lo que único garantizan a veces es la subsistencia mínima, incluso la reproducción intergeneracional de la pobreza. A veces tienen efectos negativos en cuanto que cristalizan la cultura de la pobreza, la cultura económica, laboral y social de la pobreza. Son necesarios porque la gente necesita esos ingresos, pero lo que está en juego acá es cómo creamos trabajo y cómo, por lo tanto, los capitales existentes producen inversiones que generen empleo, y cómo la economía más dinámica, más globalizada y los segmentos más pudientes de la sociedad argentina apoyan un proceso de desarrollo con inclusión, lo cual significa una reforma fiscal y una distribución fiscal en términos de cómo llevamos o redistribuimos capitales productivos de los sectores más concentrados sin que estos pierdan hacia los segmentos de más baja capacidad productiva, el segmento informal de la economía, o microinformal y familiar. Esto sin duda no se va a hacer sin subsidiariedad y sin créditos baratos y sin políticas activas por parte del Estado. Necesitamos un Estado activo en esto. Y obviamente, tanto consiga o se consiga el compromiso y la solidaridad de los sectores que efectivamente concentran importantes cantidades de capital, nacionales o internacionales del país, o el Estado sea capaz justamente de regular un proyecto redistributivo, insisto, no del ingreso, sino de las capacidades de producir riqueza, sería muy importante. Obviamente eso también implica invertir en educación y salud para los sectores justamente más pobres. Sabía, Luis Alarcón, Diario Libertador. Un colega muy conocido, Marcelo Bonelli, del Grupo Clarín, deslizó la versión de que el gobierno habría sugerido a la Universidad Católica Argentina no seguir difundiendo los índices de pobreza, ya que el INDEC ya lo estaba haciendo. ¿Esto es así? ¿Habrá distintas formas de medir este índice? A ver, vamos a aclararlo. Nunca sentimos presión por parte del gobierno, y yo diría que no ha habido masivamente una actitud de presión, sino todo lo contrario, de pedirnos información, de convocarnos a discutir los temas y los debates. Es cierto que algún grupo cercano al gobierno y algunos funcionarios del gobierno a veces han insinuado cuál es el sentido que ahora teniendo un INDEC en funcionamiento, el observatorio siga siendo un referente en la medición de la pobreza. Y nosotros creemos que es más que pensarlo como una presión, ese interrogante convoca al desafío de que desde los centros de investigación académica independiente podemos seguir generando información y colaborando en el diagnóstico y en el debate público justamente de los problemas sociales en Argentina.
No es cierto que haya sido, por la nota que apareció en el diario Clarín, no es cierto que haya sido directamente una pregunta o una consulta que haya hecho Lucas Leach hacia mí. Eso no existió. Pero eso no quiere decir que no haya habido críticas o comentarios de ciertos segmentos, insisto, del gobierno. ¿Bien? Y es posible tal vez que Lucas Leach tenga esa opinión, pero no me consta. No me consta. Lo que sí es cierto es que ha habido tanto un pedido de colaboración como de información por parte del gobierno y que ha estado siempre abierta la mesa para que nosotros expongamos los diagnósticos. Es también cierto que Marcos Peña me dijo personalmente, no vamos a pelear con las cifras de la pobreza, nuestro problema es la pobreza. Y también es cierto que hemos recibido comentarios, críticas y chanzas a veces vinculadas a nuestras metodologías o nuestras... o el haber presentado una proyección de pobreza en abril pasado, cuando nadie tenía medidas de pobreza y nosotros hicimos una estimación de cuánto habría aumentado la pobreza durante los primeros meses de gobierno, obviamente no gustó a algunos funcionarios o algunos tal vez intelectuales o profesionales cercanos al gobierno, y esto ha recibido sobre todo economistas, llamémosle círculo rojo de economistas, ¿no? Cercanos al gobierno, creo que se sintieron un poco molestos con nuestra metodología, pongo entre comillas metodología, porque en realidad lo que creo que afectó es cómo poníamos en el debate público datos acerca de que una situación social se estaba complicando. Señor Sabia, Juan Carlos Ortiz, Canal 9, incluyeron en sus estudios ahora narcotráfico y adicción. ¿Cómo está la cuestión de lo que pidieron aquí en el NEA? Bueno, hoy justamente voy a presentar algunos datos en este sentido por el NEA. LEA es una de las regiones que más creció en cuanto a avance de venta de droga a nivel del narcomenudeo en los barrios. Eso es un hecho que sorprende. Fue muy importante, como allá, tanto en LEA como en el NOA, y sobre todo en los barrios más humildes. Tiene que ver, pero estamos hablando que nosotros nuestra medición es hasta 2015, en este caso, ahora estamos haciendo la encuesta y tendremos resultados a fin de año, principio del año que viene, pero de nuestra última medición 2015 lo que se detecta es que del 2010 al 2015 venía teniendo un aumento importante la venta de drogas en los barrios, en la zona del NEA y del NOA, con un avance también de importante población vulnerable en términos de jóvenes fuertemente vinculados a adicciones a las sustancias psicoactivas o alcohol. Incluso en esta región el alcohol pesa mucho en algunos jóvenes, mucho más incluso que a veces las propias drogas. Bueno, estos son datos que aparecen. No es el nivel más alarmante a nivel del país, pero sí el que ha tenido mayor crecimiento durante este periodo. Doctor Sabia, estamos en vivo para Radio 2, buenas tardes. La consulta es, ¿cuánto incide el pago de asignaciones de la Asignación Universal por Hijo o Plan por Bienestar como un tratamiento para el paliativo de la pobreza y la desigualdad social? A ver, algo mencioné, pero lo quiero destacar. El hecho de que el 32% de los hogares en el país estén recibiendo algún programa social es porque tienen una necesidad que no pueden resolver en el mercado de trabajo. Es un problema del mercado de trabajo, es un problema de la estructura económico-ocupacional que no garantiza a la gente que a través de su propio trabajo logren un bienestar mínimo. El Estado, frente a eso, y por necesidades de cohesión social, sin duda, de mantener cierta paz social, ha venido en los últimos 12-15 años aumentando sistemáticamente la transferencia de programas sociales. Esto ha hecho que los niveles de indigencia sean relativamente bajos en el país. Los niveles de indigencia de la pobreza extrema sean relativamente bajos, justamente por esa transferencia que produce el Estado. Pero tener lo mínimo para comer no necesariamente significa tener lo mínimo para vivir, porque incluso cuando uno tiene que garantizar un ingreso para alimentarse, también hay que cocinarlo, también hay que transportarse, y también hay que vestirse. Y ese conjunto de necesidades no se ven satisfechas a través de los programas sociales, y mucho menos la capacidad de que con ese dinero uno pueda mejorar su vivienda, mejorar la educación de sus hijos, mejorar la salud,
invertir en el propio desarrollo humano y en las capacidades productivas de la familia, del trabajador, del joven. Bueno, obviamente esos programas son programas pobres para los pobres. Y en principio, esto significa que son necesarios, pero no podemos esperar que ellos sean los que superen los problemas de pobreza en el país. De hecho, su cristalización en el tiempo mostraría el fracaso de una política de Estado hacia la inclusión social, porque sería crear subciudadanías, es decir, estatus distintos de ciudadanía, los beneficiarios de los programas sociales versus los beneficiarios del sistema de la seguridad social. Tienen dos condiciones distintas, no solo porque uno le podamos homogeneizar el nivel del salario familiar para uno y otro, sino porque el que tiene una seguridad social tiene un empleo pleno, tiene garantizada su cobertura social, tiene posibilidades de pensar en una carrera laboral y profesional, tiene posibilidades de pedir un crédito. El que tiene un programa social no. Tiene apenas esa transferencia de ese ingreso para garantizar un mínimo de subsistencia. Efectivamente son necesarios, son importantes, estimulan y han estimulado y han hecho bastante bien en algunos sentidos frente a la ausencia de ellos. Es decir, a ver, pongo un caso. Muchas mujeres y sobre todo mujeres, pero también adultos, varones o jóvenes, frente a la existencia de estos programas sociales, se han negado a tomar un empleo de alta explotación laboral. Ahora, no es que abundan empleos, porque si dijera, bueno, la gente no quiere trabajar con estos programas sociales, bueno, denme un empleo de 12.000 pesos y a ver si no quieren trabajar. Pero cuando esos empleos son de 1.000, 2.000 o 3.000 pesos, efectivamente es mejor tener un programa social que un mal empleo donde haya un aumento de la sobreexplotación personal o familiar a cambio de nada. Entonces, los programas sociales se han convertido en este sentido en una especie de cinturón de seguridad, de malla de seguridad, frente a la alta explotación laboral y frente a la indigencia. Pero no pueden, ni logran ser, ni está en su constitución, lograr ser una plataforma para la inclusión y la movilidad social. Para esto se requieren empleos productivos y empleos de calidad. Y para eso se necesitan políticas de Estado para el desarrollo económico y social. Salvia, me permito, perdón, buscar una más. ¿Hay alguna variable que la clase dirigencial no está logrando identificar o no la quiere identificar y entonces la pobreza termina siendo un negocio para la clase política? No diría un negocio para la clase política. Puede ser que, negar la pobreza y haber mantenido niveles elevados de pobreza, creo que tenía como intención no generar malas noticias sobre legitimar un relato basado en el éxito y no producir malas noticias. Yo no creo que en esto haya un interés económico en particular. Lo que sí creo es que cuando se niega la pobreza, cuando no se aborda el desafío de transformar la sociedad argentina, cualquier sociedad en términos de una situación de inclusión social, hay sí intereses vinculados a cómo se mantiene un régimen político basado en estos estados de subciudadanía y en estos estados de control social que implican los programas sociales o que implican la marginalidad. Entonces, sacar a una población de la marginalidad que no necesite programas sociales, que tenga su propio empleo, significa construir ciudadanía. Y construir ciudadanía es para un régimen político que quiere efectivamente tener el control social un tema peligroso, comprometido, difícil de regular. Para eso se necesita más y mejor democracia. Y mejor democracia también implica mejores dirigentes políticos. Y si seguimos en esta línea, también necesitamos un mejor mercado. Y un mejor mercado se consigue con mejores empresarios. Y no es entonces que necesitemos menos Estado, sino tal vez lo que necesitamos es un Estado más inteligente. Bueno, muy bien. ¿Alguna última pregunta? No, bueno, muchísimas gracias a los medios.